traigo con nosotros todo el amor de nuestra iglesia en Castelldefels y sorprendido, asombrado por en palabras del apóstol, por la obra de vuestro amor, el trabajo de vuestra fe y la perseverancia en la esperanza. Qué grande es el Señor, ¿no? Cuando hace unos años teníamos expectativas y esperanzas y ver cómo el Señor va dando pasos y abre camino y abre sendas, siempre sorprendentes. Y hablo de vosotros, o sea que agradecido al Señor. Muy bien, no sé, seguro que habéis oído hablar del mito, la leyenda de Pandora. Pandora es un obsequio envenenado que Zeus hace a los hombres porque Prometeo ha robado indebidamente fuego del Olimpo, fuego de los dioses, y lo da a los hombres. Zeus se mosquea y le encarga a Hefesto, si no recuerdo mal, que cree una mujer, la primera mujer. Una mujer que va a tener todos los dones. Pan, todos, Dora, dones o regalos. Una mujer increíble, de belleza, inteligencia y curiosidad. Zeus ahí pone entre los ingredientes que le ponen a Pandora un poquito más de la cuenta de curiosidad. Y regala, como regalo de bodas, al hermano de Prometeo, a Pandora. No con una caja, inicialmente en el original de la leyenda es una ánfora, una vasija. Y la condición es que no la abra nunca, que no la abra. Pasan los años y Pandora va mirando de reojo aquel ánfora y finalmente acaba abriéndola. Y de ahí, dice la leyenda, surgen todos los males que hay en este mundo, todas las crueldades, todos los abusos, todas las enfermedades, las guerras, el odio, los abusos. Intenta cerrarla, no puede, finalmente consigue cerrarla y solo queda una cosa en la caja o en el ánfora, solo una: la esperanza. De ahí surge, de ahí tenemos la frase, que lo último que se pierde, lo único que nos queda es la esperanza. La esperanza. Un valor en cotización al alza en estos tiempos aciagos a nivel mundial. A nivel mundial, pues hay guerras, hay hambrunas, hay preocupación por el ecosistema, por el clima. Estamos preocupados, muy preocupados. Si vamos de más a menos, pues cada uno en nuestras vidas pues tenemos también nuestros problemas, ¿no? Hay enfermedades, hay preocupación por temas económicos, temas familiares, de toda índole. Hay problemas que amenazan con acabar con nosotros, ¿no? La otra opción, la de si no tuviéramos esperanza, lo único que nos queda es pues una visión muy oscura, ¿no? de incertidumbre, de desolación, de sentirnos muy solos. A eso se une, como decía Noé, la indignidad que nos acompaña, y está bien que nos acompañe. Quiero decir, ¿y si un día, cuando te despertaras, te encontraras que el Señor se ha cansado de ti? ¿Y si un día el Señor ya se hartara de tus fracasos, de tus tropiezos y de tus continuas derrotas?
¿qué nos promete que un día el Señor dijera, ya basta, ya no puedo más contigo? ¿Qué nos puede dar la estabilidad y el poder interior para vivir sin miedo? Hay una canción de Rosana Canaria, muy buena, Vivir sin miedo. Oh, esa canción es muy buena, Vivir sin miedo. ¿Cómo podemos vivir surfeando por encima de los temores y los miedos legítimos y normales, ¿no? Tenemos una joya me llaman el joyero, porque tengo una joya. Hay una cadena de joyas llamada José Luis, por cierto. No es la mía, pero me conocen como joyero porque hablo muchas veces en términos de joyas en la Biblia. Y la carta, la epístola a los hebreos es una joya. Es una joya. Y lo que vamos a leer ahora es una joya. Es una preciosidad. Habréis sobrevolado 1.000.000 de veces sobre este texto. Pero es como sobrevolar la falleda del Jordán. No sé si habéis estado. No es lo mismo. No es lo mismo. Tienes que adentrarte con calma y ver esas hayas y asombrarte por ese entorno tan bonito. Este texto, que se encuentra en el capítulo 6, es algo parecido. No podemos detenernos demasiado, pero vamos a pasear entre las hayas y vamos a asombrarnos. Yo creo que no es el único, porque sobre la esperanza hay mucho en la Biblia, gracias al Señor, pero es tal vez de lo más bonito, de lo más elaborado que hay en torno a la esperanza del cristiano. En contraste con la esperanza con la que intentan agarrarse a aquellos que no tienen a Dios, que no tienen a Jesús. Es la esperanza ojalá, deseo desanclado. Es la esperanza de a ver si, tal vez, fijaos qué contraste con la esperanza que se describe en el capítulo 6, a partir del verso 13. El versículo anterior acaba, el autor a los hebreos, por cierto, no sabemos quién es, me parece genial que no sepamos quién es, 100 y poco años después de haberse escrito, poquitos años, ya Orígenes decía, no sabemos quién es, pero bendito sea el Señor, lo dejó escrito. Ni idea de quién ha sido, pero qué grande es el Señor al habernos dado esta carta. Dice el versículo 12, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que por la fe y paciencia heredan las promesas. Hombre, y él dice, me acuerdo de alguien. Fe, esperar y promesas. La esperanza, sumas esos tres elementos de esa ecuación y te da como resultado la esperanza. Me acuerdo de alguien. Muy bien. ¿Dónde nace la esperanza? ¿Cuándo nace la esperanza? Érase una vez la esperanza. Hombre, los que saben mucho te dicen, bueno, pues en Génesis capítulo 3 ellos lo llaman el protoevangelio. Allí el Señor mata un animal, viste de piel a los hombres que han pecado, el primero a Adán y Eva, le promete que de la simiente de la mujer nacerá alguien que pisará la serpiente. Vale, bien. Pero en la historia, qué bueno, qué grande es el Señor. Dice Abraham. Cuando empieza estos pocos versículos que va a tratar de la esperanza, empieza hablando de Abraham. El Señor cómo ancla sus prodigios a la historia. Dice Josué, dirigiéndose al pueblo, en el capítulo 24 de Josué, dice, cuando vuestros padres adoraban a otros ídolos, Dios habló a Taré.
O sea, Taré, una familia, era el patriarca idólatra. Y adoraban a ídolos, pues seguramente todos los demás, claro. Y a uno de esos que estaban adorando a ídolos, Dios llama a Abraham. Sal de ahí. Tal vez le decía yo a Aurora, ¿quién sabe si identificó a Abraham, el Dios que le llamaba, con uno de los ídolos? No me extrañaría nada, pero el hecho es que Dios no le da asco, se dirige a Abraham y le llama de su tierra y de su parentela y le hace una promesa. Aquí nace la esperanza, aquí. Y la promesa que le hace es tremenda. Versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, vamos a ir poco a poco viendo las hayas de la falleda, pero vamos a disfrutar. Dice, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no podía jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, en esto consiste la promesa, ¿vale? Esta es. De cierto te bendeciré con bendición y te multiplicaré en gran manera. Esta es la versión 2020, la última que se ha hecho, de la Reina Valera, pero la literal sería, de cierto, de verdad, te aseguro que bendiciendo te bendeciré y multiplicando te multiplicaré. Y en Génesis capítulo 12, es donde primero se le promete a Abraham, dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso me conmueve. Porque tu familia está incluida. Y la mía, y la tuya. Por cierto, habéis conseguido un piso en San Felipe. A mí me dicen, las Medas ahora están en la comarca de Ausona, y me sorprende menos. El Señor es bueno. Serán en ti benditas todas las familias. En el capítulo 17 añadirá todas las naciones. Ya no dependerá de raza, de pertenecer a una raza determinada. La bendición se extenderá a todo, luego aclarará más adelante el apóstol Pablo, a todo el que es de Jesús. En ti serán benditas todas las naciones. Te bendeciré con gran bendición. A partir de ahora, el autor de Hebreos va a tensar el lenguaje, va a crujir. Faltan palabras, como a veces ocurre en la Biblia, y tensa el lenguaje. Tiene que recurrir a superlativos, a construcciones que aumenten la tensión y la intensidad del lenguaje. Porque lo que se intenta transmitir es sublime. Seguimos. Fijaos qué resumen de la vida de Abraham. La vida de Abraham da para una serie de Netflix, ¿eh? Es una pasada, pero fijaos qué resumen más bien hecho. Yo quisiera esto de epitafio para mí. Y así Abraham, esperando con suma paciencia, alcanzó la promesa. Eso es la vida de Abraham. Principio y fin. Ahí en medio hay tropecientos años de película, pero él oyó, creyó, esperó y alcanzó. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Abraham, esperando, alcanzó la promesa. Entonces, esa es la presentación. Un día Dios bendecirá, implantará su reino y sus condiciones y sus valores en la tierra. Y el cielo y la tierra serán uno. Entramos en el terreno de misterio, pero algo así sucederá y es ciertamente inefable y precioso. Esa es la promesa que se hace. Y ahora entramos en la actitud de Dios. ¿Qué clase de Dios? ¿Qué clase de Dios? Su promesa es ley. Él promete y se cumple.
Pero Dios piensa, no es suficiente. Y ahora hace, en el versículo 16, hace un paréntesis el autor de Hebreos. Y empieza a hablar de lo que es jurar. Los hombres juran por el que es mayor que ellos, y para ellos el juramento, para confirmación, pone fin a todas las controversias. Eso lo hacíamos de niño, ¿no? ¿Os acordáis? ¡Júralo! Los que éramos más listos, cortocircuitábamos el flujo del juramento, nos poníamos así, y por detrás, lo juro. ¿Pero por quién lo juras? O sea, hacer un juramento pues era lo último, eso se tenía que cumplir, vamos. Y el autor de Hebreos dice eso, dice, el juramento es lo que pone fin a una controversia. Es tremendo. Dios ha prometido, pero al mismo tiempo dice, no tengo bastante. No quiero que tengas ninguna duda. Y Dios jura. Está en Génesis. Y Dios juró. ¿Por quién va a jurar Dios? Claro, el juramento se hace por alguien que te avale, alguien superior que te avale, que respalde a lo que te estás comprometiendo. ¿Quién va a avalar a Dios? Pues tengo que jurar por mí mismo, no hay nadie superior. Así que a la promesa, Dios añade el juramento. Dios promete que eso lo va a hacer, que tu familia va a ser bendita y las familias de la tierra van a ser benditas. Y además, lo jura. Un cerrojo y otro cerrojo. 2. Seguimos. Por esto Dios, queriendo demostrar de modo convincente. Qué gracioso es el autor de Hebreos. Estamos ya en el lenguaje tsunami, como yo digo, ¿no? Desbordante. Queriendo mostrar más plenamente. Una palabra muy bonita en el griego. Perisóteron. Acordaos, nombre para un niño además, también. Emplea perisóteron. Es queriendo superconvencer. Algo así. Si sóteron es convencer, pues el peri es que no quede ni un borde, ni un ápice del perímetro con sombra de duda. Dios aquí es el destructor de dudas. No quiero que haya ni una sola duda. Queriendo demostrar de modo convincente, de modo pleno, de modo desbordante, a los herederos de la promesa. A los herederos. Eso lo deja muy claro el apóstol Pablo en Gálatas. No son los judíos de raza, son los herederos de la promesa somos tú y yo, los que nos hemos refugiado bajo la gracia de Jesús. Esos somos los herederos. Dice, queriendo demostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad. ¿Qué palabra, Inmutabilidad. No hay posibilidad de cambio. No hay mutación posible. Imposible. La inmutabilidad de su promesa, de su consejo, voluntad, se podría traducir tal vez mejor, la garantizó, la encerró, la aseguró, la selló con lacre, con juramento, el segundo cerrojo. Fijaos qué clase de Dios, qué necesidad tiene Dios cuando ya había prometido. No, porque no quiero que haya sombra de duda. Por amor a los herederos, además le voy a dar una segunda capa de seguridad. Para que por 2 cosas inmutables, verso 18, la promesa y el juramento,
para que dos cosas inmutables que no cambian, fijaos, vuelve a repetir la palabra inmutabilidad, en las cuales es imposible que Dios mienta. Ese imposible es una palabra también muy graciosa. No hay poder. ¿Os acordáis? Eso se dice mucho en las predicaciones, que el Evangelio es poder, y se dice, es dinamis. ¿Os acordáis? Eso se dice mucho. Poder de Dios para salvación. Y poder ahí es dinamis. Pues aquí es la misma palabra, pero con la A privativa delante. No hay poder. Algunos traducen diciendo, no hay poder que obligue a Dios, hay algunos que interpretan, no hay poder que obligue a Dios a mentir. Otros dicen que Dios no tiene el poder, la facultad, bendita carencia, ¿no?, de mentir. En cualquier caso, es imposible. Es en cualquiera de los universos posibles, en cualquiera de las posibilidades que se puedan dar, es imposible que Dios mienta. Inmutabilidad. Dios queriendo avasallarte, inundarte en cuanto a convencimiento, en cuanto a seguridad. Se une esta imposibilidad de que Dios te mienta y te defraude. Es imposible que Dios te decepcione en este tema, ni en ningún otro. Seguimos, el lenguaje crujiendo en este momento. Seguimos en el 18, tengamos un fortísimo, es un superlativo ahí tremendo, un fortísimo estímulo, ánimo, motivación para los que hemos acudido para agarrarnos, para asirnos de la esperanza. Como de un salvavidas se tratara en el altamar de esta vida, de todo lo que nos asusta, de todo lo que tenemos, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y ahora sí, verso 19, tenemos la esperanza, no hay sombra de duda, la tenemos, contamos con ella, como un ancla del alma. Ancla en griego, es digo como en catalán, áncora. Áncora. La única vez que aparece el ancla en la Biblia como una ilustración para algo chulo, ¿no? Algo bueno. La otra vez, solamente aparecen 2 veces, es cuando el naufragio de Pablo en Hechos lanzaron el ancla. No aparece nunca más. Por eso este texto y este autor es para hacerle un monumento. Hay que quitar a Colón, de allí a la Plaza de Colón de Barcelona, y poner allí al señor anónimo, el autor de Hebreos, el ancla del alma. Tenemos la esperanza como ancla del alma. ¿Y para qué sirve un ancla? ¿Para qué sirve un ancla? Dar estabilidad, ¿sí? Dar estabilidad, que no seas arrastrado por las mareas ni las olas de los temores, del miedo. Para que estés seguro y firme. Y esa esperanza penetra, dice, hasta dentro del velo. Nos hemos sentido antes. Yo me he sentido así. Noé lo ha introducido, gracias al Señor, me he sentido en la presencia de Dios. Penetra hasta dentro del velo. Es una referencia al lugar más íntimo y más prohibido del tabernáculo o del templo, al cual solamente podía acceder una persona al año y con condiciones muy restrictivas. Solo una persona, el sumo sacerdote, el día del Yom Kippur, y entrar, derramar allí sangre en el propiciatorio y salir pitando. La misma presencia de Dios. Dice, hasta ese punto tenemos entrada
allí se encuentra nuestra esperanza. Esa esperanza ha penetrado, final del versículo 19, hasta la misma presencia de Dios. Allí está la esperanza. ¿Y cómo es eso? ¿Quién garantiza esta esperanza? ¿Es algo que nos inventamos? ¿Es algo sobre lo que especulamos? Y aquí es donde aparece el héroe, el prota. Jesús, Él. Verso 20, donde entró Jesús, el pródromos, también linda palabra para el segundo niño que nazca, pródromos, el que se adelanta y abre camino, sin temor, los demás le siguen. Se le asignaba o al espía de un ejército o al primero que se lanzaba a la batalla. El pródromos, Jesús, el primero que ha abierto camino, que ha entrado hasta la misma presencia de Dios y ha hecho así con el velo, lo ha roto y ha dicho, la entrada es libre. La entrada es libre. Donde entró Jesús por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, pontífice, puente, ¿vale? Él es el puente entre el hombre y Dios, para siempre, según el orden de Melquisedec. Y la pregunta de qué es esto del orden de Melquisedec, yo os invito que al acabar el culto todos vayáis a vuestro pastor, a Noé, quien no me va a invitar nunca más después de esto, porque es todo una historia de Melquisedec, pero fascinante. Jesús es único, es especial. Es sacerdote, pero no desciende de la estirpe, la normal de toda la vida, la de Leví. Uno de los hijos de Jacob, de Leví, ahí vienen los sacerdotes. No, Jesús. Jesús pertenece a otra categoría. Todavía no ha nacido Leví y Jesús dice, y dice el texto, Jesús ya era sacerdote, porque él viene de la estirpe de ese tal Melquisedec. Y otra vez nos adentramos en el misterio y hay muchas preguntas. Primeros versos del capítulo 7, ahí podéis ver un adelanto de qué representa, qué paralelismos hay entre Melquisedec y Jesús. El hecho es de que Jesús es el héroe. Jesús es único. Jesús es el que sostiene la esperanza en sus manos y la ha puesto en sus hombros y entra hasta lo más íntimo de la presencia de Dios y te dice a ti y a tu familia, puedes seguirme con confianza. Tienes entrada. Esta es la esperanza. Ahora, ¿qué hacemos con esta esperanza en el día a día? Ahora, ¿qué hacemos? Ayer leía en la YOU, ¿no? En la app de la Biblia, el versículo que tocaba era una exhortación de Pablo. Gozosos en la esperanza. Pacientes en el sufrimiento y constantes en la oración. Gozosos. Pablo une el concepto de gozo y esperanza. Es decir, que cuando te asomes al problema y sientas cierto vértigo por la enfermedad, por la falta de dinero, por el futuro, la enfermedad, vayas a Hebreos capítulo 6 y pienses en el pródromos, en Jesús, el precursor. Él ha entrado, Él está allí en lo más íntimo de la presencia de Dios. Y te digas una cosa, y con esto ya acabamos. Esto es una frase chula, ¿eh? Es una frase chula. Pensemos en alguien en el cielo, por ejemplo, uno de los ángeles, ¿vale? Uno de los ángeles que ministran en la presencia de Dios, ahora mismo, en este momento, no está más seguro que tú.
repito. Y eso es una inyección, ¿eh? Cuando te asomes al problema, ¿eh? Repetimos. De otra forma, ¿vale? Tu situación no es más insegura que el santo que está disfrutando en este momento de la presencia de Dios. Así es la seguridad de tu posición, así es la fortaleza de la promesa que Dios te ha hecho, de la esperanza que tienes y que nos debe impulsar. Amén.